Hola, ok. Buenos días, estoy un poco en una corredera, así que voy a hacer un video un tanto breve. Mire, nosotros siempre tenemos hay siempre en los campos intelectuales, académicos, universitarios, póngale el título que usted quiera. Hay dos corrientes principales dentro del intelecto. Entendamos que intelecto no es solo ser inteligente. Hay muchos ingenieros que tienen una capacidad intelectual impresionante, una capacidad cognitiva en los cielos, sin embargo no saben del Sartre o Neruda. Y hay ciertos intelectuales que o lesionan al poder dominante o simplemente manejan poca capacidad intelectual y presumen con prepotencia y hasta con complejo de inferioridad tener este estatus de que soy inteligente por ser un intelectual. Intelectual es el que crea nuevo conocimiento, no el que lo aplica, no el que lo desarrolla, solo el que crea conocimiento y lo maneja. Pero conocimiento con el objetivo de innovar, de crear cosas nuevas, nuevas ideas. Entonces siempre hay una división dentro de al menos en el academicismo occidental, que está los de la rama de las humanidades y la rama de las ciencias naturales. Y bueno, el marxismo y el materialismo tampoco se salvan de estas categorizaciones. Siempre hay una rama que va más a lo conceptual, lo ideológico, y otra que va a lo material, a lo metodológico. Entonces, ¿qué trata este video? Bueno, este video es poder concretar una visión del lenguaje desde una perspectiva materialista y una versión de abstracción desde una perspectiva materialista. Es decir, en este video vamos a ver de qué trata, qué es la abstracción y por qué pensamos abstractamente si estamos solo hechos de materia. Hubo un proverbio de Sun Tzu, el filósofo chino, dijo: ¿cómo sé que no soy un hombre soñando que es una mariposa o una mariposa soñando que es un hombre? Y eso lo hace pensar, tenemos alma, somos solo más que cuerpo, el cuerpo es la mente es parte de nuestro cuerpo, ¿o no lo es? Pienso yo, como ateo y como materialista y marxista, bueno, no marxista, pero que coincide mucho con la idea científica de Marx, del análisis social, de las condiciones materiales, las luchas de clases, etc. Pero pienso que hay ciertas formas de entender el conocimiento desde el concepto, desde la abstracción. La abstracción podría entenderse como una conceptualización. Una conceptualización. ¿Cómo ve Engels? ¿Cómo ven los marxistas? ¿Cómo ven los materialistas en el tema de la ciencia? La abstracción o el lenguaje o la mente y todo lo que crea la mente, que es la situación de conceptos. Materia alta y profundamente organizada. Así de simple. La mente no es nada más que materia alta y profundamente organizada. ¿Esto qué significa? Bueno, si somos materia alta y profundamente organizada, eso implica, tiene sus implicaciones, implica que hay ciertas cuestiones de nuestro cerebro que tienen un orden tan elevado, biológicamente tan elevado, tan magnífico, tan grande, que somos la materia dándose cuenta que es materia y la materia sabiendo sobre la situación de la materia. En pocas palabras, nos despertamos y nos dimos cuenta que existimos. Y esa condición del ser que se pregunta por el ser no es algo metafísico, es algo profundamente físico. Aquí no venimos a hacer metafísica, solo vamos a hablar de filosofía práctica para el mundo, para nosotros, para vivir, para la ciencia, para el conocimiento, para las humanidades, etc. Entonces, esta relación de profunda organización crea una situación en que no, a pesar de tener un cerebro realmente privilegiado entre todas las especies, nuestro alto grado de conciencia genera una situación de confusión o de poca disposición de nuestra condición intelectual. Es decir, nosotros no somos totalmente conscientes de nuestra propia capacidad del cerebro o capacidad cognitiva.
capacidad de inteligencia, de formular conocimiento. Lo que significa que hay parte inconsciente y consciente del cerebro. La inconsciente es la que yo puedo hacer A más B igual a C. La inconsciente es la parte que se activa sin que yo pueda conscientemente usarla, por eso es inconsciente. Es decir, la parte que trabaja sola, pero que sigue ejerciendo pensamiento. Por eso, hay pensamientos como el déjà vu, el jamais vu. No son cosas que controlamos, la nostalgia no la controlamos, las emociones no las controlamos, pero son parte de nuestra inteligencia. Son parte de nuestro proceso de captación del mundo, que es la conciencia, como diría Vygotsky. Sensaciones, Vygotsky calificó la conciencia en sensación, percepción, atención y memoria. Bueno, eso es la inteligencia. La conciencia que nos permite formular y desarrollar información, que eso es lo que sería la inteligencia. No tienes que ser consciente para tener inteligencia. Ya vemos las inteligencias artificiales que pueden formular, desarrollar y captar y explicar información, pero no la interiorizan, no la reflexionan. Nosotros, esta sensación de, oye, estoy vivo, eso es conciencia. Poder hacer ecuaciones matemáticas o poder decir, Sartre dijo esto cuando estaba preso en yo qué sé, un campo de concentración, o decir dónde queda Burkina Faso, su bandera, su escudo, sus colores. Eso es inteligencia, más no es conciencia. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí? Hay algo que tenemos que entender. Esa situación de conciencia que es barrera de nuestra inteligencia. Sí, a veces nuestro cerebro es tan complejo que no podemos acceder a todos sus vértices desde nosotros. Sigue siendo material, sigue siendo electroquímica, porque el cerebro está dividido entre cerebro, lóbulos, cortezas, sinapsis, neuronas y conexiones neuronales. Y glándulas. Las glándulas secretan los químicos que transmiten información de una parte del cerebro al cuerpo, que eso serían hormonas, químicos que transmiten información en el cerebro actúa, o directamente eléctrica, ya que el cerebro actúa de forma química y después eléctrica, no directamente eléctrica. El tiempo que demora en aprender, en concentrarse y en manejarse es mayor. O sea, una computadora maneja en velocidad eléctrica y un cerebro maneja a 400 kilómetros por hora lo más rápido, que parece mucho, pero para aprender, imagínate, cada bit de información que va a 400 kilómetros por hora, obviamente es mucho más lento que una computadora. Por eso la capacidad de aprender tan rápido es uno de los factores por los que aprendemos más lento con una computadora que simplemente copia y pega. Aún, obviamente hay casos que otras personas pueden aprender con mayor facilidad, pero eso es más que tiene que ver con la estructura de la neurología dentro del lóbulo frontal, el prefrontal y occipital. Pero eso sí, vamos a ver. Entonces, nuestro cerebro material está profundamente organizado. Hay diferencia entre inteligencia e intelectualidad. Hay diferencia entre lo material y conceptual, sin embargo, lo conceptual es parte de la materia. Ahora vamos a ver. Entonces, lo conceptual o lo abstracto son categorías creadas desde la materia. Lo conceptual son ideas que burdamente son espectros o globos que engloban varias cosas materiales. Por ejemplo, que yo digo encefalópodos. Bueno, engloba cierto grupo. Le refiero al grupo de los animales que su cabeza está en el centro de su cuerpo, radialmente hablando. Entonces, si estamos hablando de encefalópodos, es una categoría. Pero nosotros, cuando aprendemos lingüísticamente, no aprendemos como si fuera la RAE. No todo el mundo, o casi nunca, solo en un academicismo muy profundo, la gente tiene definiciones textuales para absoluta y mínima diferencia que tienen cada término, cada palabra. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué influye? Bueno, obviamente hay un espectro en que
de sinonimia y antonimia. Mientras más cerca está una palabra para la aplicación práctica que le quiero dar, está más cerca la sinonimia, de ser sinónimo. Mientras más en el centro de lo que yo creo que es esta palabra, más sinónimo es, o más sentido tiene a lo que le quiero dar. Un espectro, ¿no? Al centro. Más afuera es más no palabra, más no esa palabra. Cuando leemos el tratado, vamos a hablar del Tractatus de Wittgenstein, para que una apreciación lingüística, un código lingüístico o un signo lingüístico tenga sentido, debe explicar algo lógicamente. No tiene que ser la verdad, no tiene que ser lo que existe en el mundo, pero tiene que ser algo que tenga significado. Algo que tenga significado es algo que no vaya en contra de sus propios elementos para existir. Por ejemplo, yo no puedo decir yo sí no, porque no significa nada. Estoy contradiciendo lo que digo. Lo que digo es como decir buruburu. O sea, para algo poder ser, no que todo lo que pueda ser va a ser, pero para que algo pueda ser, tiene que tener sentido. Tiene que decir algo que tenga que existir, que pueda existir. Por ejemplo, digo, esta botella de agua de vitamina es transparente y tiene una etiqueta. Eso es coherente. No es todo lo que se puede decir de esta botella, pero sí dije algo que coincide, no solo con el estado de la realidad, sino que tiene sentido que sea. Aunque esto no exista, no es inaudito que pueda existir, porque dije algo que no se contradice entre nada de las condiciones del mundo. Eso es la lógica en el lenguaje. Entonces Wittgenstein nos dice que los límites del lenguaje es el límite de mi mundo. Es decir, los límites de los conceptos son los límites de nuestra comprensión lógica de los hechos. Entonces, que básicamente, ¿por qué nosotros nos confundimos o por qué nosotros no accedemos a todo el conocimiento? Porque si bien la textualización y la concientización de un elemento es importantísimo para su desarrollo material y académico, nosotros casi nunca textualizamos. Nosotros es que, psicodélico, a mí me parece una cosa de colores que tiene muy brillante y que es asociado a los hippies. No, eso no sabemos si es psicodélico o es una interpretación de lo que alguien cree que es psicodélico. Ni yo sé qué es lo que es psicodélico, pero se usa una palabra que no sé cómo para explicar. Y puede ser que si alguien puede, abajo en la caja de comentarios, poner la definición textual de psicodélico. Puede ser que esa definición vaga que le damos esté dentro del margen de lo que es relacional a lo que podemos entender de psicodélico, pero no sabemos. Sigue siendo un espectro. Y ese espectro es la cualidad, ahora sí vamos, de lo abstracto. Lo abstracto no es puntual. Lo abstracto no es decir pi es 3.14. Lo abstracto no es decir el coseno de, yo qué sé, de esta ecuación es igual a x. Eso no es abstracto. Eso es muy claro y puntual. Lo que es abstracto, lo que sí es abstracto, es decir, ¿cuál es el objetivo de la vida? Hay pregunta más abstracta que eso. Entonces, lo abstracto toma muchas cosas que no son puntos, son líneas. Cuando hablamos de líneas, hablamos de una distancia, hablamos de un recorrido. El punto es que lo abstracto, cuando hablamos de ciencias, no es un punto, no es estructurar funcionalismo desde la perspectiva de Marcel Mauss, no hablamos de difusionismo con parentesco genético a este porcentaje de este grupo, no, hablamos de una cosa que busca entender muchas cosas que no son un punto, sino son un espectro, y en base al espectro yo voy a ir viendo. Pero eso no significa que lo abstracto simplemente no tenga coherencia, no. Significa que hay cosas que pueden estar dentro de los límites de la abstracción y fuera. Por ejemplo, el concepto de Dios puede significar muchas cosas en un contexto tan cultural, pero mortal no puede ser. Hay cosas que puede ser y debe ser. Yo no soy creyente, pero no significa que en el caso hipotético de un Dios,
este no puede ser mortal, porque una de las cosas que está dentro del umbral de lo que entendemos como divino es la no mortalidad, ¿no? En relación con lo mortal, con lo mundano. Entonces, el punto que quiero llegar, que sí es posible llegar hasta cierto grado de abstracción dentro de una ciencia sin que esta ciencia sea anticientífica, ¿vale? Redundancia. Lo que quiero decir es que dentro de la filosofía del campo de algunas ciencias sociales y humanas hay más abstracción, pero no significa que no se pueda medir materialmente. Simplemente se necesitan criterios más analíticos y más interpretativos, porque no estamos estudiando amebas, no estamos estudiando nucleótidos. Bueno, sí, yo sí, porque soy antropólogo, pero un sociólogo no va a estudiar un nucleótido. No estamos viendo ribosomas. Estamos viendo personas que tienen comportamientos, que tienen ideas, que tienen pensamientos, que tienen conciencia, lo que lo hace más impredecibles. Por eso hay un espectro dentro de lo que pueden funcionar y no, hay más variabilidad. Pero sí podemos estudiarla como una ciencia porque sí entendemos naturaleza material. Por más errático, por más cambiante, por más estable o no estable que yo sea un ser humano, sigue teniendo cuerpo, sigue teniendo cerebro, sigue teniendo neuronas. Lo que digo es que no hay una ciencia más científica que la otra. Simplemente hay otras metodologías y aproximaciones a qué tengo que hacer. Si yo voy a medir, si yo voy a estudiar las condiciones y las delimitaciones de ellas, es mucho más fácil. Cualquier físico puede estudiar las propiedades en que caen, que se levantan, cómo la lleno, cuántos litros tiene. Puedo estudiar todas mis propiedades más allá de solamente lo físico, lo fisiológico, lo analógico, lo epistemológico. Obviamente va a ser mayor, va a involucrar muchas más cosas. El punto que quiero llegar es que no creo que se tenga que hacer esta división tan grande porque uno, a pesar de que lo abstracto tenga su abstracción, mala redundancia, sigue siendo una naturaleza material. Simplemente es que relacionar más conceptos para hacer lo que es ambiguo, hacerlo más puntual. Dos, a veces la cuestión del conocimiento de nuestro cerebro y nuestra conciencia delimita nuestra capacidad de actuar, de usar nuestro cerebro a plenitud. Pero eso ya es un tema de las barreras que crean entre la conciencia y la inconsciencia. Por ende, muchas veces nuestro cerebro puede traicionar o boicotear nuestro desarrollo intelectual, como por ejemplo cuando nos distraemos intentando estudiar. Son pequeños autoboicots que hacen nuestra condición de consciente, no de inteligente, sino de consciente. A veces la conciencia bloquea la inteligencia, es lo que quiero decir número 2. 3. El ser humano, al tener tantas categorías y formas y funcionamiento dentro de un solo cerebro, a veces que los sistemas y que los datos bloquean otro desarrollo de sistemas y datos. Eso pasaría en todas las... Imagínense si una inteligencia artificial simplemente se diera cuenta que está viva. Es mucho más probable que se bloquee, que vayan varios algoritmos al mismo tiempo, se bloqueen mutuamente, que haga bugs, que haga glitches. Bueno, eso pasa con los humanos todo el tiempo. Y 4. Nuestra percepción del mundo es una síntesis entre lo abstracto y lo puntual. Pero siempre hay algo de puntualidad en lo abstracto. Así que simplemente tenemos que usar criterios que puedan entender la relación de variables dentro de la abstracción. Es decir, no hay razón para creer que las ciencias naturales son inútiles para la antropología o la sociología o la filosofía, y no hay razón para decir que las ciencias humanas son pseudociencias o son inútiles desde la biología, la física. Un biólogo que quiere ver cómo funciona cierto grupo social de chimpancés tiene que estudiar antropología porque tienen cultura. Una forma de cultura distinta a la humana, pero tienen cultura. Bueno, este video intenté hacerlo lo más sintetizado, digerible, completo posible, pero sí, un poco, extendió un poco. Hasta pronto, saludos y espero este material haya servido para reflexión.